Buenos días, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien allí en casita. Puede todo transformar. Espero que se encuentren muy bien. Gloria, y nada vuelve a ser igual. Sé que estás aquí. Buenos días, Blanca Nubia, Duan y Celita, buenos días. Nuestro corazón Liliana, Espíritu Eslendi, buenos días para todos, Dios les bendiga. Nuestro corazón quiere responder. Esperamos allí mientras otros se conectan. Eslendi, buenos días. Presencia y vuelve a arder el corazón. Solo un instante quiero tu gloria. Restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí. Amén. Sabemos que Cristo se encuentra aquí en medio de nosotros y le damos gracias al Señor por este día, por un día más que su misericordia nos da un nuevo existir, una nueva mañana, una nueva oportunidad para con Dios y para con los hombres. Amén. Doy gracias a Dios por todos los que se conectan a esta hora y bueno, esperemos que más personas se puedan conectar. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestra oración, encomendando a Dios este tiempo y no solo este tiempo, sino todo nuestro día para hoy? Padre, te doy gracias, Señor, te bendecimos, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo, Señor, a cual acudimos en esta mañana, creyendo, Señor, que tú estás escuchando esta oración y todo cuanto tus hijos anhelan y desean en su corazón. Te doy gracias, Señor, porque has permitido este día, Señor, en el cual nos gozaremos y te alabaremos por siempre. Tú eres un Dios maravilloso, Señor, grande en obras, misericordioso, Señor, para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice que tú eres bueno, Señor, que tú eres fiel, que en ti podemos confiar. Tu palabra dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y en esta mañana confiamos en ti, confiamos en que tú obras, Señor, a favor de tus hijos, a favor de los que te claman, a favor de los que te buscan, Señor. Dice tu palabra que te encuentran los que de madrugada te buscan, Señor. Tu palabra dice que te hallaremos si te buscáramos de todo corazón, Señor. Y esta mañana te buscamos de todo corazón, Señor, creyendo que tú puedes orar en toda nuestra vida, Señor, creyendo que tú puedes abrir caminos donde no lo hay, que tú abrirás, Señor, fronteras, que tú quebrantas cerrojos, que tú sanas al enfermo, que tú libertas, que tú traes provisión, Señor. Ese eres tú, Dios admirable, Dios incomparable. Espíritu Santo, te doy gracias por cada persona que se ha conectado en esta mañana. Te pido en nombre de Jesús que tu Santo Espíritu sea ministrando con poder su corazón, su alma, su espíritu, que seas tú sanando, libertando, Señor, trayendo conocimiento de tu presencia, de tu palabra a cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo delante de ti, creyendo que tú obras, Señor, de manera sobrenatural en la vida de cada uno. Gracias, Señor, porque Colombia está en tus manos, nuestra nación está en tus manos, nuestra ciudad está en tus manos, Señor. Así lo hemos creído, creemos que nuestra familia está en tus manos, Señor. Eres grande, maravilloso, Señor. Confiamos en ti. Estamos dispuestos para tu presencia, dispuestos para tu espíritu,
para que sea administrando nuestra vida en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por los que terminan allí de conectarse. Qué bendición que estés conectado en esta mañana. Y quiero dar paso a la palabra. Amén. Entonces, permítame, aquí vamos a poner una oración de fondo. Y esta palabra la hemos titulado así. Bueno, quiero saludar ahí a Silena, buenos días, Eliana, Raulito. Bueno, qué bien que todos estamos conectados en un solo espíritu. Y quiero por favor que me acompañe al libro de Juan, capítulo 7. Vamos a leer el verso 37 y 39. Y esta palabra la hemos titulado Ríos de Agua Viva. Amén. Entonces permítanme un segundo. Yo voy a ubicar mejor la cámara. Amén. Ya estamos allí en posición. Y quiero que por favor, como les decía, me acompañen al libro de Juan, capítulo 7. Vamos a leer del verso 37 al 39. Amén. Y dice así, Jesús dice que se encuentra en el último y gran día de la fiesta. Y Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué tremendo es esta palabra. Jesús nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en el verso 38 Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Voy a repetirlo. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún nos había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea, Jesús aún no había resucitado, no había subido al cielo, y el Espíritu Santo todavía no estaba en nosotros como está hoy en día. Pero me gusta mucho lo que dice el verso 38 y dice así, el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, porque en esta mañana quiero hacer énfasis en este verso 38. Y sabe, es muy importante que usted y yo creamos en Jesús como tal cual como dice la Escritura. ¿Y por qué hacemos referencia de esto? Bueno, quiero decirle que por muchos años he conocido muchas personas en el caminar en Cristo Jesús. Dios me ha permitido conocer varias personas. Y algo que he aprendido en mi propia experiencia y también por lo que he visto en otros es que muchos venimos cargados de una forma de creer en Dios diferente a la Escritura. ¿Y cómo así? ¿Cómo es esto? Muchos creen en Cristo y muchos quieren vivir su vida espiritual conforme a su creencia, o sea, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan que está bien o que está mal, o conforme a una moral, ¿sí? Según también algunos creen según la tradición, según lo que le han enseñado, según lo que nos enseñaron cuando eran niños, lo que viene de generación en generación. Entonces hemos decidido y hemos creído que esta es la verdad. Y otros según lo que culturalmente se vive. Entonces, si en la ciudad se vive de que la rumba y de que no podemos estar contentos si no es en medio de la rumba, de pronto en el folgor y esto que nos ofrece el mundo, pues entonces en eso vamos a creer. Y sabe, eso viene a desdibujar nuestra vida espiritual. Eso viene a traer tropiezo en nuestro crecimiento espiritual. Y le voy a decir, como a manera de testimonio, cuando yo conocí al Señor, yo creía en el Señor de la manera que me habían enseñado, de la manera tradicional, y creía que allí estaba Dios. Yo creía
eh, Dios solamente se encontraba en un lugar, en un espacio, pero ahora que creo en Jesucristo como mi Salvador, ahora puedo creer y ahora después de leer la Escritura, ahora sé que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero ¿cómo lo sé esto? Esto lo sé a través del conocimiento de la Escritura, del conocimiento de la palabra. Y sabe, estos argumentos que yo traía durante mi tradición, durante lo que yo creía, fueron tumbados a través de la palabra. O sea, pude entender, mis ojos fueron abiertos a través de estudiar la palabra. Cuando yo llegué a Cristo, yo creía que en ese momento pues yo tenía a mi pareja, el padre de mi hija, y yo creía que él era mi esposo. Porque simplemente habíamos decidido vivir en unión libre y para mí era mi esposo y mi esposo y mi esposo. Cuando yo entendí la palabra, cuando recibí el conocimiento de la palabra, yo pude entender que, wow, yo no me había casado, por tanto no era mi esposo y por tanto estaba en el pecado de la fornicación. Inmediatamente yo entendí qué era la fornicación porque yo ni siquiera sabía qué significado tenía esa palabra. Y cuando vine a entender a la luz de la escritura, de la palabra de la Biblia, vine a entender que la fornicación es un pecado y que las relaciones íntimas, sexuales, solo están bendecidas por Dios dentro del marco del matrimonio y que por fuera de él eso es pecado. Yo vine a entender eso a través de la palabra, a través de que leí la escritura, a través de que me fue enseñada la palabra. Y entiendo que por gracia de Dios, cuando pude entender esto, entonces entiendo que ahora sí puede fluir el río de agua viva en mi vida. Y hay algo que detiene el crecimiento, que detiene ese fluir de los ríos de agua viva de Cristo Jesús en nosotros, es precisamente y justamente que no llevamos nuestra vida espiritual al conocimiento de la palabra y a la aplicación de la palabra. Es por eso que vemos que algunos y muchas veces tenemos tropiezo en el crecimiento de nuestra vida espiritual y no avanzamos, es porque decidimos creer según nuestro parecer. Entonces yo creo en Jesús y creo que no. Entonces que por dar un ejemplo, creo que yo no debo congregarme en la iglesia, que yo puedo buscar de Dios en mi casa, a mi manera. Mas Cristo no lo dice así, Cristo lo dice diferente. Dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Y cómo yo entiendo esto? ¿Cómo yo entiendo que le hace daño a mi vida espiritual no congregarme? Es justamente leyendo la palabra, justamente creyendo lo que dice la palabra. ¿Cómo sé que no debo buscar a Dios por tradición, que no debo buscar a Dios en una cera, en una imagen? ¿Yo cómo lo sé? ¿Cómo sé cómo conozco? Porque a mí la tradición me enseñó, por lo que me enseñaron mi familia, es que yo tenía que buscar a Cristo crucificado en una cera. Cuando yo vengo y leo la escritura, yo entiendo por lo que dice la escritura que para Dios es abominación la idolatría, que yo no puedo contener a Dios en un pedazo de cera. Es como decir, aquí hay una figura, este es un ejemplo, aquí hay una figura y esa digamos que sea una figura de Cristo en la cruz, un ejemplo. Yo cómo voy a reducir a Jesús, a Dios Todopoderoso, a una imagen. O sea, yo como si la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra no lo pueden contener, que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo yo entiendo que yo no puedo contener a Dios en una imagen que hizo un hombre, que un hombre la creó con sus manos? ¿Cómo yo entiendo eso si yo no leo la escritura? Mas yo lo creía así porque la tradición me lo decía.
porque la iglesia tradicional así lo enseña. Pero más nosotros tenemos que saber que si no leemos la escritura, que si no estudiamos la escritura, difícilmente nosotros vamos a desarraigar de nuestro pensamiento y de nuestro corazón eso que por mucho tiempo se nos ha sembrado. Es muy difícil que podamos crecer en nuestra vida con Cristo, crecer en nuestra vida espiritual si nosotros no nos apegamos a la palabra. Y quiero pedirle que por favor me acompañe al libro de Lucas, capítulo 23. Vamos a leer. Vamos a leer así, del verso 16, por favor, en adelante. Vamos a leer del verso 16 en adelante. Dice así: camino a Emaús. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Dice así: y de aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, la muerte de Cristo. Cristo había sido crucificado, iban ellos dos hablando de Jesús, que como había sido crucificado, todo lo que había pasado. Entonces en el verso 15 sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Mire qué impresionante. Aquí dice que Jesús mismo iba con ellos, que Jesús mismo estaba caminando. Y dice en el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, no podían ver a Jesús, para que no le conociesen. Verso 17, y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Por qué están tristes? Verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido que las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 19, entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire cómo concebían ellos a Jesús en ese momento. Ellos lo concebían como varón profeta, poderoso en obra y en la palabra de Dios y en todo el pueblo. O sea, ellos concebían a Jesús como un gran líder, como un gran profeta, como un profeta del evangelio. Así concebían a Jesús. En el verso 20 dice: ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Verso 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Verso 24. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y allí hallaron como las mujeres habían dicho, pero no le vieron a él. Verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, por creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Es decir, ellos eran insensatos en ese momento porque no habían creído lo que Jesús había dicho. Amén. Y vamos a bajar rápidamente al verso 32. Vamos por favor al verso 27. Y empieza a decir, y comenzando desde Moisés y siguiendo
por todos los profetas les declaraban todas las escrituras lo que decían de él. Es decir, Jesús le estaba diciendo, tardos en corazón, no recuerdan lo que habían dicho los profetas en la escritura, lo que dijo Moisés, que era necesario que el Cristo fuera crucificado para que fuera glorificado. Mire, es tremendo porque Dios mismo, Jesús, se les aparece y ellos tienen sus ojos velados, justamente porque no creyeron en Jesús como decía la escritura. Como decía la escritura, que debíamos de creer en él como nuestro Salvador, como el Señor. Ellos estaban esperando eran manifestaciones de obras en todo momento, manifestaciones, no sé, que llegara Jesús tal vez con un gran batallón y acabar con todos los egipcios. Y mire, realmente, ¿cómo decía que debían de creer en él? ¿Cómo decía la escritura que ellos debían de creer? Ellos debían de creer en un Cristo crucificado que luego iba a ser resucitado, porque tal así lo declaraba la escritura. Pero ellos habían decidido creer a su manera en Jesús. Por eso cuando Jesús está con ellos, sus ojos están velados, tan solo porque no creían en Jesús como decía la escritura. Mire, es muy importante, nosotros vamos a tener nuestros ojos velados. Mientras no creamos en Jesús como dice la escritura, nosotros debemos creer en Jesús como lo dice la escritura, debemos vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe como dice la escritura. Y sabe, verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces dice el verso 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Mire qué tremendo es. Dice que cuando él repartió el pan, que cuando él se sentó con ellos y les dio el pan, entonces sus ojos fueron abiertos. ¿Sabe? Dice la palabra que Cristo es el pan que descendió del cielo. Y la palabra pan en la Biblia tipifica la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando Cristo les dio el pan, cuando Cristo les habló la palabra, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Sabe? Y verso 32, y dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos decían, ¿cómo no le reconocimos? ¿Cómo no entendimos que era él? ¿Sabe? Porque hasta que no se le fueron abiertas las escrituras por parte de Jesús, hasta que ellos no conocieron a Jesús, conforme a las escrituras, sus ojos no fueron abiertos. ¿Sabe? Hay partes de nuestra vida, de nuestro entorno, en el que no hemos traído a la luz las escrituras. Cuando nosotros traigamos a la luz de nuestra vida las escrituras, entonces nuestros ojos van a ser quitada la venda de aquello que de pronto en nuestra vida hay tropiezo. Necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra para no caer en los errores de la tradición, en los errores de mi parecer, en los errores de aquello que siempre hemos creído, tal vez porque otro lo dijo, porque otro lo repitió. Y saben, no nos convirtamos en esos que creen porque otro habla, porque otro dice. Más bien seamos aquellos que estudian la palabra. Y sabe, dice, ya le voy a leer en una preciosa promesa que la hemos compartido varias veces, pero creo que justamente para hoy es muy importante. Dice así, en Josué capítulo 1, verso 8 al verso 10, dice así, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Wow, mire, ¿sabe? Hay algo que yo le enseño a mi hija constantemente y lo tenemos como también de cierta manera en broma. Yo cuando le pido un favor y tal vez ella me hace caras, yo le digo, honra a tu madre y a tu padre
porque tendrás largura de vida y en todo te irá bien. Entonces yo le digo a ella, en matemáticas, en ciencias, en español, porque pues ella se la pasa estudiando. Yo le digo, en todo te irá bien, en todo te irá bien. ¿Sabe? Porque estoy sembrando en ella la palabra. Si yo no le enseño a ella esta palabra, si yo no le enseño a ella que me debe honrar, ¿cómo ella va a recibir bendición? ¿Cómo ella va a tener largura de años? Entonces es muy importante que no solamente nosotros estudiemos la palabra, sino que dice acá, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que él te ordena. ¿Sabe? El desafío para nosotros hoy, este día 26 de marzo de 2021 es justamente esta palabra, que meditemos en ella de día y de noche y que hagamos conforme está escrito, para que todo nos salga bien, para que todo nos vaya bien. Hoy Dios, hoy nuestro Padre nos está diciendo esto. ¿Sabes? Como cuando yo le digo a mi hija, hija, honra a tu padre y a tu madre para que en todo te vaya bien. ¿Sabes? Dios hoy nos está diciendo, ¿sabes? Hijos, medita en el libro de la ley, medita en la palabra, estudia la palabra para que en la palabra por ti corra y haya ríos de agua viva, tal como Jesús lo dice, el que cree en mí, como lo dice la Escritura, no como yo creo, no como me parece, no como mi corazón lo piensa, no como mi emoción lo dice. ¿Sabe? A veces creemos que las cosas que estamos haciendo están bien, que tenemos la razón, más la palabra dice otra cosa. Más la Escritura nos dice una cosa muy diferente. ¿Sabe? Muchas veces creemos que porque amamos la pareja con la que vivimos en unión libre y le respetamos y le honramos y le vemos como si fuera nuestro esposo, creemos que es nuestro esposo. No, iglesia, no es nuestro esposo. Hasta que no nos ponemos delante de Dios como dice la palabra, hasta que no nos unimos en matrimonio, eso es pecado. Entonces, iglesia, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos llenarnos del río de agua viva? Simplemente estudiando la palabra de día y de noche, como lo dice la Escritura. Amén. Y esta era la palabra que quería compartirles hoy. Y quiero pedirle que me acompañe a orar a Dios para que nosotros seamos estudiando la palabra conforme lo dice el Señor, conforme Él espera que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual y como nosotros podamos creer en Él. Amén. ¿Sabe? Estas dos personas, estos dos discípulos de Jesús que iban de camino, ellos creyeron en Jesús como ellos pensaban, como un profeta, como un hombre poderoso en obra, mas no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Así es que vamos a llenarnos de la Escritura, de la palabra, y vamos a pedirle al Señor que nos inunde con su presencia, ¿no? Con sus ríos de agua viva. Señor, te damos gracias, te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena este lugar, nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere responder a ti. Amén. Espíritu de Dios, llénanos, inúndanos, Señor. Queremos, Señor, vivir nuestra vida de creyentes, Señor, como ríos de agua viva, Señor. Creemos, Señor, como dice la Escritura, tu palabra dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Señor, queremos creer lo que dice la Escritura, queremos crecer en el conocimiento de tu palabra, para, Señor, creer tal cual como tú quieres que nosotros creamos, Señor. Te damos gracias, te damos honor y alabanza en esta mañana. Ponemos delante de ti
Este día confiamos en que está en tus manos, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Recuerda estar pendiente de todas las actividades de la iglesia. Te doy un abrazo. Dios te bendiga. Te amamos. Y Dios te consuele, te llene, te inunde de su presencia en este día. En el poderoso nombre de Jesús. Dios te bendiga.